habla sobre la corrupción en la justicia, la ha comprobado, la sabe. Carlos Alberto Barbeito, secretario general de Molineros y secretario de Derechos Humanos de la CGT. Juan Carlos Bacerrí, abogado. No, abogado no. ¿No? Abogado no, abogado me dice no. Que soy un abogado sin título. Ya parece, sí, sos todo lo que abogado. tuve que Escuché aprender hablar a la fuerza, ¿no? Sí. Bueno, escritor, hizo sus libros de su propia historia. Y Pascual Manganiello, de Bibliotecas Populares Néstor Kirchner y no sé qué otras bibliotecas más, lleno de bibliotecas y de libros el hombre. Así que bueno, en el regreso habíamos empezado con Juan Carlos, no vamos a volver con vos todavía. Ahora todavía nos queda mucho programa, así que es una reunión muy amena igual. ¿Viste lo que es esto? Yo les decía, importantes. Este café, la bancada que hemos hecho es muy lindo. O sea, a mí me gusta hacerlo porque la verdad que distiende y es una cosa estructurada, no es todo estructurado, que la pauta, que el esto, que el otro, que el corte, esto, si está interesante seguimos de largo, no hay problema. Así que bueno, Carlos Alberto, parece novela mexicana. Sería al revés en una novela mexicana, Alberto Carlos. Claro, el microfonito, así podemos... Sí. Sí, sería una novela, si fuese Alberto Carlos, ahí ya estaríamos complicados. Decime, ¿cómo se prepara, más allá de todo esto, el movimiento sindical en el cual vos estás con respecto a qué pasos van a tomar? Por ejemplo, Caló, yo lo he visto muy enojado los otros días con respecto a que, bueno, en la UON no está viendo paritarias y ella avisó que si no arrancan las paritarias se va al paro directamente. ¿Cómo lo están planteando? ¿Cómo están viendo ustedes esta situación de que no se hayan arrancado con las paritarias? Bueno, primero hay que ver los plazos de cada paritaria. Nosotros, por ejemplo, todavía no tenemos vencido el convenio para comenzar las tratativas, pero eso no significa que no estemos hablando ya y discutiendo los valores, ¿no? Yo creo que es buena hora que el movimiento obrero decida parar en caso de que nos quieran complicar la negociación paritaria. Nosotros tenemos 12 años ininterrumpidos de discutir libremente las paritarias y eso significó una recuperación espectacular del salario. Nosotros llevamos en mi organización la evolución salarial del año 60, mes a mes hasta nuestros días. Y uno cuando ve la línea esta de evolución o involución, claramente ve el reflejo de cómo fue año tras año, en estos últimos 12 años, recuperando ese salario. Pero esto no es una particularidad de los molineros, esto es una realidad de todas las organizaciones y de todas las actividades. Llegamos en los últimos años con alguna dificultad, es cierto, producto de esta crisis que no solo afecta a la Argentina, conmueve el mundo, pero de todos modos es una buena noticia, sería una buena noticia que todos coincidamos en que hay que salir a pelear en caso que nos quieran, como obviamente nos van a tratar de poner. Yo les decía hace un rato cuáles eran las cosas que a veces se hablan entre gallos y medias noches. Por ejemplo, cómo hacer para que los salarios vayan a la baja y de esa manera desacelerar la inflación enfriando la economía vía de consumo. Es decir, es un círculo vicioso donde termina la historia con más despidos, con más recesión y así se vuelve con problemas para los jubilados, con problemas para todo el mundo. Creo que el tema de fondo concretamente es político. Es político y ese problema hay que enfrentarlo políticamente primero o con las armas que nos da la Constitución, que es salir a la calle y pelear. Porque miren, yo escucho a veces, inclusive algunos dirigentes supuestamente de la oposición o algunos dirigentes sindicales que hablan de esto de dar tiempo. No, pero ¿cómo? ¿Qué tiempo? Acá no hay tiempo para dar. Ya el movimiento obrero tendría que haber salido a pelear por estos despidos injustificados que se están dando permanentemente. Yo veo, miren, estoy en esto por supuesto y conozco el tema. Una situación de crisis de una empresa durante los 12 años del gobierno kirchnerista, digamos, Néstor y Cristina, era un problema nacional del gobierno. No importa si había 100, 50, 20 o 500 trabajadores afectados, allí se movía todo el aparato del gobierno con el ministro del Trabajo a la cabeza, porque la prioridad número uno era salvar las fuentes de trabajo. Así nacieron los REPRO, estos programas de ayuda
para que las empresas, en vez de despedir trabajadores, con eso aguanten los trabajadores, pero con una ayuda del Estado. Esto desapareció completamente. Y ahora tenemos una política absolutamente inversa. Acá, en Zárate Campana, por ejemplo, acaban de despedir 2.400 trabajadores en Atucha, pero porque ahora dice el gobierno que van a reincorporar 600, 700. Pero digo, esto es un disparate. Ahora, ¿cómo los compañeros se defienden ahí. Los compañeros se defienden ahí. Pero yo veo que, y sinceramente lo digo, desde la conducción de esa organización sindical importante, no se ven los esfuerzos como para decir, no, esto no puede ser. No puede ser, y plantarse ahí y bancar eso y obligar al gobierno a volver para atrás, porque eso es lo que tenemos que hacer nosotros, que vuelvan para atrás con estas medidas. Si no reaccionamos, y bueno, otros lo harán por nosotros, otros lo harán por nosotros. El pueblo y los trabajadores no se van a quedar eternamente inmovilizados, ya encontrarán su causa. Así es. Contame, desde la Secretaría de Derechos Humanos que presidís o que tenés a cargo desde la CGT, ¿ustedes han podido tener contacto con el Secretario de Derechos Humanos de la Nación como para interiorizarme con el vaciamiento que se hizo en la ESMA, con el vaciamiento... ¿Con el actual, con la Verbu? No, en absoluto. Nosotros sí tuvimos contacto con el anterior secretario de Derechos Humanos, con el subsecretario de Promoción de Derechos Humanos. Hemos trabajado muy activamente con la CTA, que a mí me parece que esto es otra necesidad del movimiento obrero. Más allá de las estructuras formales CGT, CTA, tiene que haber alianzas en la acción, es decir, unidad en la acción y para la acción de todas las corrientes. Pero en el tema de los derechos humanos, como dije al comienzo, nosotros nos dimos una política que me parece que ha habido un enorme vacío allí, de que la CGT tenga su propia política de derechos humanos. La CTA la tiene en sus dos sectores, pero de esto carecía la CGT, más allá de algunas fachadas, de algunas declaraciones, etc. Nosotros nos pusimos ese trabajo, hemos avanzado con organismos de derechos humanos de todo tipo, de la diversidad sexual hasta el trabajo infantil y todas las cuestiones, y fundamentalmente en el tema de memoria, verdad y justicia. Hemos trabajado muchísimo, no solamente en Capital, hemos recorrido provincias, hemos instalado los temas, y siempre a través de la red sindical de derechos humanos que conformamos junto a la CTA, siempre las dos organizaciones trabajando en estos proyectos. Y fíjense ustedes que la culminación de todo esto se dio precisamente el 24, en la marcha del 24, donde los organismos de derechos humanos nos pidieron acompañar la marcha inmediatamente detrás de los organismos, pero con una novedad que ustedes habrán observado. Por primera vez marchamos una columna muy importante de organizaciones sindicales, de CGT y de CTA, y todos juntos. El cartel era un cartel que convocaba a la unidad de la acción, precisamente, referido a los argentinos, pero estaba precedido por los símbolos de la CGT y de la CTA. Y eso es lo que tenemos que profundizar, una de las cuestiones. Pero en derechos humanos hemos avanzado, es decir, ustedes se imaginarán que llevar al Consejo Directivo de la CGT la problemática que sufren algunos argentinos por el tema de la diversidad sexual no es un tema fácil que les interese por una cuestión de machismo, por una cuestión de historia, cultura, lo que sea. Sin embargo, lo logramos ir imponiendo, como tantos otros temas, y hoy la CGT tiene una política de derechos humanos. Tenemos un equipo conformado por militantes de distintas organizaciones sindicales con distintas comisiones internas que trabajan permanentemente en la organización de actos. Por ejemplo, el acto del 24 de marzo, que no hicimos por esta cuestión que señalo, lo vamos a hacer creo que el 27 de este mes en Sador, y desde ya los invito a participar, donde allí la CGT va a hacer, como lo venimos haciendo en estos últimos años, su acto conmemorativo del 24 de marzo, a los 40 años de ese lamentable episodio.